Vamos a Juan capítulo 19, vamos. Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Ok. Juan capítulo 19, hermanos. Versículos 28 al 30. Hemos estado estudiando las 7 frases de Jesús en la cruz. Y yo les decía que el año pasado, si ustedes se acuerdan, no sé si se acuerdan, ¿verdad? 22. En abril del año pasado prediqué un mensaje con las 7 frases de Jesús en la cruz. Pero en mi corazón, la verdad, me quedé con un sinsabor. Me quedé con la sensación que le quedé debiendo a la palabra de Dios, que había más que rascarle. No sé si le ha pasado que fue un lugar muy bonito, pero no le alcanzó el tiempo para ver todo lo demás, ¿verdad? Y así me pasó. Entonces yo dije, tengo que regresar. Y desde abril del año pasado puse a estudiar un poquito y dije, no. En abril del 26, si Dios permite, yo quiero tomar calma para estudiar más la palabra de Dios y tener un mensaje por cada una de las frases. Para mí ha sido, la verdad, muy satisfactorio, muy lindo el poder estudiar más. Yo le quiero animar, hermanos, que usted al leer su Biblia se meta más, métase más, tenga interés, tenga deseo de meterse más a la palabra de Dios. Investigue, si usted no sabe, pues pregunte, quiere un buen comentario bíblico, háganmelo saber, pero métase más, hermanos. El cristiano no debe de nada más leer linealmente la Biblia una vez al año, Estoy de acuerdo en leer la Biblia una vez al año, pero métase con interés, profundice eso, ¿ok? Entonces, y eso fue lo que me pasó, hermanos. Ahora en esta tarde vamos a hablar de la penúltima frase que el Señor dijo en la cruz. Vamos a leer, hermanos, déjenme leer. ¿Ya hemos leído? No, ¿verdad? No hemos leído. No. Fíjense lo que dice el versículo 28 del capítulo 19 de Juan. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La penúltima frase de Cristo, consumado es, yo creo que la dijo a minutos de morir. Tanto era muy difícil para Jesús hablar, porque estar en la cruz, decir algo estando crucificado, era una obligación tan grande, era asfixiante estar allí en la cruz. Y él todavía dijo estas 7 frases, pero esta, consumado es muy diferente a las anteriores. En las palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que dijo en el hebreo, en mi opinión, lama, Eli,
que era una palabra muy triste. Se sentía el dolor. Yo creo que eran palabras de desolación. Cuando Jesús dijo, tengo sed, yo creo que era una palabra de necesidad urgente, era realmente sed física, hermanos. Pero ahora cae sobre el oído una palabra de júbilo, una palabra de victoria, porque Jesús dice, consumado es. Ahora, no crea, hermanos, que consumado es simplemente decir, ya me mataron, aguanté hasta donde pude y ya, consumado es mi sufrimiento. No, mis hermanos. La palabra consumado es muy especial. La palabra griega, no me gusta meterme mucho ni decirle muchas cosas del griego, pero la palabra griega que se usa aquí, se usa 2 veces en esta sección que acabamos de leer, es la palabra tetelestai. Quiero que la digan conmigo, tetelestai. Ya terminamos nuestra clase de griego y ya se sabe una palabra en griego, tetelestai. ¿Qué Jesús dijo? Tetelestai, una sola palabra, aunque en español tenemos consumado es, 2 palabras. Ahora, ¿qué es el significado de la palabra tetelestai? Esta palabra viene de un verbo, es una conjugación, ¿verdad? Y el verbo, telos, el verbo significa varias cosas, y de hecho en el Nuevo Testamento aparece mucho, pero se traduce como, escuchen, perfecto. O sea, Jesús pudo haber dicho en la cruz, perfecto es. Significa acabado, pudo haber dicho, acabado es. Que se cumpliese, cumplido está. O como en nuestra Biblia, está bien traducido, consumado es. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dijo, consumado es, estaba indicando, hermanos, que ya había cumplido todo, que estaba pagado todo. También se puede traducir como pagado todo. Es más, algunos creen que esta palabra tetelestai era lo que se sellaba en una hoja con las deudas de la gente. Hágale cuenta usted, bueno, yo sé que usted no es así, ¿verdad? Pero llega a Banco Azteca con su hojita y ya ve que cada vez que da pago anotan ahí, ¿verdad? Bueno, me dicen, yo como no tengo deudas, no sé, pero por ahí hay una hojita que todos sueñan, ¿verdad? La hojita de la deuda. Ya pagó tanto y sobra tanto, ya pagó tanto y sobra tanto. Y algunos como que sí están bien enterados del asunto, ¿verdad? Bueno, esa hojita, al final, cuando ya se salda todo, me imagino que le ponen un sello de ¿qué? Pagado, yo qué sé, ¿no? Algunos creen que cuando se culminaba una deuda, venía la palabra tetelestai. O sea, ya se pagó todo. Ahora, la pregunta que quiero que ustedes y yo contestemos, cuando Jesús dijo, consumado es, Él estaba indicando, cumplido está todo. Él estaba diciendo, pagado está todo. Estaba diciendo, terminado está todo. Pero la pregunta entonces es, ¿qué se consumó en ese momento? Porque ahí dice que se acabó algo, pero ¿qué se acabó? De eso vamos a hablar en esta tarde. ¿Qué se consumó en ese momento, minutos antes de que Jesús entregara el Espíritu? Hay varias opciones, hermanos. La primera opción es que, y es posible, que se trate de un cumplimiento profético. ¿Qué significa esto? Que cuando Jesús dijo, consumado es, estaba diciendo todo lo que el Antiguo Testamento habla del Mesías respecto a su sufrimiento. Consumado es. Ya se cumplió al pie de la letra. Ahora, es muy interesante, hermanos, porque siglos atrás, los profetas del Antiguo Testamento profetizaron y registraron que Jesucristo iba a pasar, el Mesías, iba a pasar por humillación, por sufrimiento, por muerte. Y hermanos, no es solamente una parte, lea el Salmo 22. El Salmo 22, llamado por Carlos Spurgeon el Salmo de la Cruz. Quiero que lo lean en su tiempo libre, porque narra todo lo que Jesús cumplió en la crucifixión. 1000 años antes de que Jesús viniera a la tierra, el salmista escribe lo que habría de ocurrir en la crucifixión. Usted puede leer acerca de Daniel capítulo 9, donde
se dice que el Mesías había de ser cortado no por sí mismo, es decir, no se iba a suicidar, no iba a ser una muerte natural, alguien lo iba a cortar de la tierra. Y hay muchas profecías acerca del Señor Jesucristo, del Mesías. En el Antiguo Testamento no va a encontrar el nombre Jesús, porque el nombre de Jesús es el nombre que le puso el ángel al Mesías. Pero sí conocemos el nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces el Mesías tenía muchos nombres. El Mesías o el ungido se le llama, o también el renuevo, y hay muchos nombres de Jesús en el Antiguo Testamento. Pero hermanos, había muchas profecías. Pero cuando Jesús dijo, consumado es, bien puede significar todo lo que se profetizó que habría de experimentar el varón de dolores, el experimentado en quebranto, lo acabo de cumplir. Estoy a unos segundos de morir. Ya lo cumplí. Hermanos, todas las profecías que se cumplieron sobre Cristo se cumplieron específicamente, hermanos. Se habló de su condenación en el Antiguo Testamento, de su escarnecimiento, de su desnudez, de su humillación, de su cruz, hasta cuando dijo, tengo sed. Recuerda lo que vimos en la mañana. Lo dijo pensando en cumplir las Escrituras. Entonces, cuando Jesús dice consumado es, lo que él estaba posiblemente diciendo es todo el panorama profético, todo lo que se habló del Mesías en el Antiguo Testamento se está cumpliendo en este momento. En la mañana comentábamos, hermanos, que los comentaristas expertos dicen que en la crucifixión, fueron 6 horas, en la crucifixión se cumplieron de 30 a 33 profecías del Antiguo Testamento sobre nuestro Salvador. Entonces la muerte de Cristo no fue ni un accidente, no fue de chiripa, no fue que lo agarraron, como agarraron a Necho y se lo encontraron y se registraron. No fue un accidente la muerte de Jesús, estuvo profetizada su muerte. ¿Está conmigo? Ahora, hubieron cosas que tenía Jesús dominio, como cuando dijo, tengo sed. Pero hay cosas que no tenía dominio, como los soldados que habían de venderse que habían ¿cómo se dice?, echar suerte sobre sus vestidos, romper las ropas y dividírselas. De eso Jesús no tenía dominio, pero se cumplieron las profecías. ¿Ven? Ahora, hermanos, ¿y qué nos deja eso como lección? Cuando Jesús dijo, consumado es, estaba diciendo, todo lo que yo tenía que cumplir lo cumplí. Eso nos deja una gran lección, hermanos. ¿Por qué? Porque todo lo que Jesús, lo que se decía de él, se cumplió al pie de la letra. Y entonces eso a nosotros nos deja una lección. Todas las promesas de la palabra de Dios se habrán de cumplir literalmente. Ahora quiero decir algo más para los que son muy curiosos con las cosas de la Biblia. Las profecías acerca de la primera venida de Cristo se cumplieron literalmente. ¿Dónde iba a nacer Jesús? Miqueas 5:2 dice, en Belén, Judea. ¿Dónde nació Jesús? ¿Nació en México? En Belén de Judea. No fue algo simbólico, no fue algo figurado, literalmente, como dice. En la mañana leíamos una profecía, Salmo 69:21, no vaya para allá, pero dice que le dieron a beber vinagre. Y cuando Jesús pidió y dijo, tengo sed, no le dieron Kool-Aid, no le dieron Gatorade, no le dieron agua, le dieron vinagre. ¿Por qué? Porque así decía 1000 años antes el Salmo 69. ¿Sí está conmigo o no? Entonces, cuando la Biblia dice que se va a cumplir algo en el futuro, se va a cumplir literalmente. Es una falta de coherencia para muchos que creen que la primera venida se cumplió literalmente, pero la segunda venida va a ser figuradamente o simbólicamente. Cuando los testigos de Jehová en 2 ocasiones profetizaron la fecha exacta cuando Jesús iba a regresar y no se vio nada, se la sacaron diciendo,
y no espiritualmente, nadie lo ve invisiblemente. Discúlpeme, pero así no son las cosas. La Biblia dice, los ángeles dijeron, este mismo Jesús que habéis visto, que así se fue, así mismo vendrá. Y la Biblia dice, todo ojo le verá. A mí no me salen con mentiras ni con cosas. Yo por eso no digo fechas, pero sí sé que un día que nadie sabe y que como ladrón en la noche va a venir Jesús, y el día que venga, todos los noticieros, todas las redes sociales, todos van a estar con su celular viendo la venida de alguien extraño, y el Señor Jesucristo viniendo a pisar tierra en el monte de los Olivos. Se va a cumplir literalmente, mis hermanos. Es una incongruencia de algunos que creen que se cumplió literalmente la primera venida, pero la segunda venida va a ser figurado o invisible o en nuestros sueños. No, hermanos. Así como se cumplió la primera venida, así va a venir el Señor Jesucristo en la segunda venida. Porque todo lo que la Biblia enseña y se profetiza se va a cumplir al pie de la letra. Las promesas que nos hace Dios en su palabra, abrázase de las promesas porque son seguras, hermanos. Quiero poner un ejemplo, otro más. Isaías capítulo 45. Vaya rápido, por favor, para allá. En Isaías capítulo 45 se habla de una persona que también se le llama el Mesías, que significa el ungido, el Mesías. No se refiere a Jesús, no se me confunda. Se refiere a otro personaje. Quiero que lea desde el 44, ¿ok? Versículo 26. ¿Sí me está siguiendo? Ahora, quiero mostrarle una profecía muy específica. Se habla de un hombre, el enviado o el ungido de Dios, y se dice hasta su nombre personal, ¿ok? Ok, vamos a ver, dice 44, 26, dice. Yo, dice Dios, yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré. ¿Qué está diciendo? Que va a reedificar Israel. Continúo. Que dice a las profundidades secados y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Versículo 1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Dios? Un hombre no había nacido. ¿Está conmigo? Cientos de años, bueno, no cientos, tal vez como 100 o 70 años antes. Dios le dice a Isaías, quiero que sigas esto, porque un día va a venir un hombre llamado Ciro, y él va a reinar, va a tomar reinos, y él va a decir, quiero que reedifiquen el templo y la ciudad de Jerusalén. Esta es una profecía. Muchos años después, en el imperio persa, nació un hombre. Su mamá le gustó el nombre de Ciro y le puso Ciro. Ese muchachito fue creciendo y se metió a la política. Más tarde es el conocido Ciro, rey de Persia. Y cuando Ciro conquistó Babilonia, que Babilonia fue el imperio que deshizo a Jerusalén, ¿se acuerda usted? Los babilonios. Cuando Ciro conquista Babilonia, lo primero que dice es, ¿y estos judíos qué hacen? Regresen a su casa. Regresen y reedifiquen su ciudad. Hermano, hermana, quiero que usted se dé cuenta. Este versículo no interesa si usted cree o no. No interesa si usted pone su fe o no. Este versículo muestra que la palabra de Dios se cumple, no importando si usted cree o no. ¿Está conmigo? Las profecías de la Biblia se cumplieron por la historia.
Entonces, y la prueba de las profecías de Jesús son una muestra innegable de que la palabra de Dios no es un libro de historietas, ni de fábulas, ni de historias fabulosas y lindas. La palabra de Dios es un documento que tiene escritos que profetizan atrevidamente. Yo puedo decir, es que un hombre va a nacer en el futuro y va a traer la quinta transformación. Yo puedo decir lo que se me dé la gana, pero si yo digo este hombre se va a llamar Petronilo Napoleón, ya es más difícil que se cumpla. Pero la palabra de Dios es tan exacta, hermanos, en las profecías. Por eso es que, hermano, yo le he dicho este ejemplo de siglo. Una vez yo se lo dije a una persona. Estábamos platicando en la calle y me dijo, no, yo no creo que la Biblia sea la palabra de Dios. Yo le dije, mira, la Biblia es la única que ha tenido la habilidad de predecir el futuro y que se cumpla al pie de la letra. Y yo le dije este ejemplo y lo dejé caer. Y todas sus quejas, todos sus argumentos acerca de que la Biblia no es la palabra de Dios, que yo no sé si voy a confiar en la palabra de Dios, le di este ejemplo y no me pudo argumentar. Porque no se trata de que creamos o no en la Biblia, ¿está conmigo? Se trata de que la Biblia es veraz, lo crea o no. Y va a pasar, hermanos. Todo lo que está por cumplirse en el futuro se va a cumplir. Ahora, ¿por qué estamos diciendo eso? Porque Cristo, cuando Él terminó en la cruz y dijo, consumado es, estaba diciendo todo el grupo profético del Antiguo Testamento que se refiere al Mesías y el sufrimiento. Delante de ustedes se está cumpliendo. ¿Se está cumpliendo? Ahora, ¿qué puede hacer usted? Téngale confianza en la palabra de Dios, hermano. No esté dudando la palabra de Dios. Las promesas de Dios en Cristo son sí y en Él amén, hermanos. Y usted no puede estar dudando, hermanos. Mire, una de las cosas más tristes que llega a pasar en los cristianos es que tenemos la verdad de Dios aquí, pero la tratamos como mentira. Una vez hablaron con un actor y un actor dijo, el problema de los cristianos es que tienen la verdad, pero la presentan como mentira. Y nosotros los actores tenemos una mentira, porque la mentira es actuación, ¿verdad? Y la presentamos como verdad. Hermanos, qué triste que los cristianos teniendo la verdad no la creemos. La leemos como con dudas y como que quién sabe si va a pasar. Ojalá ojalá pase, pero quién sabe. ¿Por qué quién sabe, hermanos? Si ya Jesús dijo, consumado es, cumplir todo lo que se tiene. Un cristiano debería ponerle confianza a la palabra de Dios. Debería de leer y encontrar las promesas y abrazarse de ellas y decir, este es mi versículo, porque esta es mi promesa. ¿Sí me lo que estoy diciendo? Hermanos, Cristo fue el fin de la ley. En Romanos 10:4 dice, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Entonces, ¿a qué se refirió Jesús con decir consumado es? Posiblemente que dijo, todo ya lo terminé. ¿Okay? Hay una segunda posibilidad que es todavía más fuerte y más preciosa. Es el cumplimiento del pago de nuestra salvación. ¿Ven? Un cumplimiento soteriológico, para los que le gustan las palabras domingueras. El precio, el precio completo de nuestra redención se pagó en la totalidad. Yo le dije de las deudas. Y de la misma manera, cuando Cristo terminó 6 horas agonizantes en la cruz y estaba a punto de entregar el Espíritu, lo único que dijo, todo lo que se tenía que pagar por nuestra cruz, por nuestra salvación, por nuestra vida eterna, consumado es, pagado está, liquidado está. Tenía que haber la muerte. Jesús tenía que morir en la cruz. Hebreos 9:16 dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Qué estaba diciendo Jesús cuando dijo, consumado es? Me estoy muriendo, estoy pagando completamente todo lo que se necesita para la salvación. Estoy cumpliendo la misión por la cual vine a nacer entre los hombres, a morir por los pecados
de los hombres, para que todo aquel que crea en Jesús tenga vida eterna. Ahora, hermanos, consumado es, tal vez se refiere a esto de la salvación. Yo creo a eso se refiere, pero como se da como un rompecabezas. No sé si usted alguna vez ha jugado con rompecabezas, pero uno largo, ¿verdad? No uno de 5 piezas y pierde una. Estoy hablando de uno de 107 piezas. Me acuerdo, una de las cosas que hicimos mi esposa y yo como matrimonio nuevo fue comprar un rompecabezas, me parece de 500. La repentita que nos dimos, hermano. Y le dije, pero sí se ve allá bonito, es un monte en Italia. Y lo compramos, está bien suave, vamos a hacerlo, lo vamos a barnizar con pegamento 5000 y echarle agüita para que quede así sólido. Y lo vamos a armar. No, una chulada de rompecabezas. Bueno, empezamos, seguimos. Después de un mes estoy harto, pero pues nos sentábamos una hora por aquí y le seguíamos. Y luego, usted imagínese, el monte y un montón de azul en el cielo. Esas piezas todas son azules, hermano. Decía, me equivoqué. Y luego abajo, todo verde. ¡No! Y luego la montaña toda gris. ¡No! Hay 3 piezas, todas las piezas son gris, o azul, o verde. ¡No! Mi maldición, hermano. Y yo que soy súper paciente, no, me quería morir. Pero yo no voy a dejar a media lo que empiece. Y dije, no, naranjas, tengo que acabar eso. Entonces, pues ahí mi esposa ya ni queríamos, pero nos sentábamos y ahora hablar. Pues después de no sé cuántos, como 2 o 3 meses, acabamos de hacer rompecabezas. El primero y el último. No, jamás me pudieron hacer eso. Y lo barnizamos. Lo tengo en mi casa. No lo tengo en marco, ¿verdad? Pero lo tengo ahí. 500 piezas. Algo así yo pienso en la salvación. Dios, el Padre, desde la fundación del universo, puso la primera pieza del rompecabezas. Y a través de todo el Antiguo Testamento, hermanos, Dios fue poniendo piezas para la venida de Cristo. Y luego, cuando acabó el libro de Malaquías, hubieron 400 años donde no hay nada entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se le llama el periodo intertestamentario. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, sí sabemos por la historia, pero la Biblia no narra nada de eso. Por 400 años, usted agarra Malaquías capítulo 4 y le da vuelta a la hoja y encuentra a Mateo. Pero eso es ignorar. Hubieron 400 años de silencio donde no hubo profeta ni nada. Hay libros completos que hablan del periodo intertestamentario. Si quiere ver, tengo como 2 o 3. Pero lo interesante, hermanos, es que ahora en el periodo intertestamentario Dios fue poniendo piezas. Es más, hubo en la historia un periodo de mucha paz. Siempre hubo guerras por todas partes, pero Roma fue el único que puso a todos los imperios así como que te calmas o te calman, ¿sí? Y entonces se llamó la Pax Romana, donde ya nadie hace problemas. Y luego todo el imperio, es muy raro, hermanos, pero todo el imperio, en Roma hablaban latín, está conmigo, pero todo el imperio no hablaba latín, hablaba griego. Entonces los romanos no cambiaron de idioma, dijeron, no, pues que todo el planeta siga hablando griego. Todo el mundo hablaba griego. Entonces nuestro Nuevo Testamento está en griego. Otra pieza, ¿verdad? Para que se escribiera el Nuevo Testamento en griego. Y luego otra pieza, ¿verdad? Todas las carreteras, todos los lugares para que el Evangelio saliera a todos los lugares, ¿verdad? Todo el imperio estaba conectado, hermanos. Bueno, ¿para qué le hago la historia larga? Empieza el Nuevo Testamento y empiezan a seguir poniendo más piezas para nuestra salvación. ¿Sabe cuál fue la última pieza? La crucifixión. Y Jesús dijo, consumado. La crucifixión está diciendo que el plan de nuestra salvación se ejecutó a la perfección
se cumplió y se acabó. Y ahora sí todo el mundo que cree en Jesús puede ser salvo. ¿Está conmigo? Cristo pagó voluntariamente, hermanos. Jesús dijo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que siendo el Mesías, Cristo pagó la totalidad del pecado. Ya no hay nada más que pagar, mis hermanos. Usted nada más tiene que creer que ya está pagado todo, hermanos. Miren, es muy triste porque el día de hoy, medio planeta, al menos estoy hablando de todo el continente americano, que se dice cristiano, se dice católico, como se quiera llamar, pero aún ellos que creen, se supone, en Cristo y que creen en la cruz y se celebra la Semana Santa, todavía ellos no creen que Cristo lo pagó todo en la cruz. Creen que Cristo murió, pero hay que echarle una manita a Jesús con nuestras obras, con nuestros bautismos. Y gente ha dicho, pues hay que ganárnoslo. Ayer una señora me lo dijo. Y que el bautismo tienes que bautizarte, si no, no vas al cielo. Y que tienes que ser fiel a la iglesia. Y que tienes que ayudar a otros. Pero Cristo pagó completamente en la cruz el precio de nuestra salvación. Pues, amén. Leí sobre un granjero, cristiano. Él estaba muy preocupado por un carpintero, amigo de él, que no era santo. Así que el granjero intentó compartirle de Cristo, del Evangelio, y de explicarle cómo que Jesús ya lo pagó todo. Fue suficiente, nada más que descansara, que recibiera a Cristo. Pero el carpintero persistía en que no, es que yo tengo que hacer algo, es que yo tengo que hacer algo propio para ganarme la salvación. No lo sacaba de ahí. Y un día el granjero le preguntó al carpintero, ¿me puede hacer una puerta, una bonita, con estas especificaciones? Sí, ¿cómo no? Pues pasó las semanas y terminó la puerta, una obra de arte bonita. Y entonces se la llevó al granjero. Y el carpintero, pues bien contento, le dice, ahí está. Y entonces el granjero la tomó. Y entonces agarra un hacha. Y entonces el carpintero, no, ¿qué vas a hacer? No voy a hacer nada. Le voy a añadir unos detalles, unos cortes. ¿Cómo crees? Ya está terminado. No, yo lo voy a terminar. Y entonces el granjero agarra y empieza a cortar algunas partes de la puerta. No, pues el otro se quería suicidar, ¿verdad? Se está forzando las velas. ¿Cómo crees? Pasé 2 semanas ahí, ya lo acabé. No le hagas nada. Dice, pero yo la pagué. No, estaban ahí discutiendo. Después y terminó de hacerle los cortes. El carpintero estaba con la mano en la cabeza. ¿Qué hiciste? Le echaste a perder. Ya está arruinado. Mira lo que has hecho. Y entonces el granjero le dijo, eso es lo que tú estás intentando hacer con la salvación de Cristo cuando le tratas de añadir tus obras. Ya está completo. Y si tú le tratas de añadir cosas a la salvación, a la cruz de Jesús, vas a arruinarla todo. Y Dios usó esta ilustración para que el carpintero entendiera que ya lo que Jesús hizo en la cruz está perfecto. Tetelestai dijimos que significa perfecto también. Y nada más había que recibir y confiar en Jesucristo. Esa enseñanza es muy común. Me acuerdo hace unos años compartiéndole de Cristo a una dama católica. Le compartía de Jesús, le compartía cómo recibir a Cristo. Y no la sacaba la mujer de decir, es que yo sí creo en Jesús, yo sí creo. No la sacaba de ahí, ¿cómo? No le puedo decir, no es cierto, usted no cree. No le puedo decir eso. Pues sí, se estaba defendiendo a ella y yo la trataba de convencer que tenía que recibir a Cristo, que tenía que creer en Jesús. Y me decía, yo ya creo que. ¿Cómo le hago? Ya estaba yo batallando en mi cerebro. ¿Cómo le explico a esta mujer que necesita realmente tomar la decisión? Y bueno, después de un rato que se me ocurre hacerle una pregunta. Yo creo que el Señor me guió. Le dije, déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted cree que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para que usted vaya al cielo? Me dijo, no. Le dije, ¿qué más tiene que hacer? Usted no es que obedecer los 10 mandamientos,
ya sabe, todos los 7 sacramentos, etc. Y ahí me la agarro. Y le dije, ahí está la respuesta. A lo que yo me refiero con creer en Jesús es creer que lo que Jesús hizo en la cruz sí es suficiente. Ahí está la diferencia entre usted y yo. Y yo sí creo que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente. Pero uno lo dice el pastor, Jesús dijo, consumado es, tetelestai, pagado está. Consumado es, hermanos. No son las palabras de un Cristo derrotado, hermanos. Es uno que venció y que dijo, y acabe todo lo que mi Padre me mandó hacer. Consumado es, no son palabras de un fracasado, sino de un vencedor, hermanos. Consumado es, no son palabras de alguien que muere involuntariamente, son palabras de alguien que dio su vida por sí mismo, nadie se la tomó, Él la entregó por nosotros. Consumado es, son palabras de alguien que no fue víctima de un accidente, sino que fue un acto soberano desde la fundación del mundo. El Cordero fue inmolado o sacrificado, dice la palabra de Dios. Entonces Cristo cumplió las profecías. ¿Qué hay que hacer? Confíe en la palabra de Dios. Ahora, Cristo pagó en su totalidad el precio de la vida eterna. Agradezcale. Tenga la confianza. ¿Cuánta gente me ha dicho, ay, ¿a poco usted sí va a ir al cielo? Y yo les digo, yo creo que sí. Porque si yo no voy al cielo, Jesús es un mentiroso. Porque Jesús dijo que si yo creía en Él, Él me iba a dar vida eterna. Yo creí en Él, confío en Él, en que consumado fue la cruz todo lo que yo tenía que pagar. Y hermanos, yo creo que como cristianos debemos apreciar el momento, minutos antes de su muerte, donde Jesús dijo, pertenece. Ya se cumplió todo lo que tenía que pagarse y cumplirse y añadirse la última piedra, más de la última pieza de la rompecabezas, se puso en la crucifixión. Ahora, Jesús dijo, está consumado. Satanás pensó que había acabado con Jesucristo, porque está profetizado en Génesis capítulo 3 que Satanás heriría al Mesías en el calcañar, es decir, en el tobillo, pues en el brazo, ¿verdad? Mi hija ya me dice en el cacahuate. Usted no sabe la anatomía, hermanos, pero el cacahuate. Tú le herirás en el calcañar, pero él te herirá en la cabeza, diciendo, ahí en la cruz te va a acabar. Y la obra de Satanás fue vencida. Aunque Satanás quiso hacer sufrir y yo creo influenciar a los religiosos y a todo el mundo para acabar con el Mesías, a los 3 días Jesús venció a la muerte. Entonces, por eso es que somos salvos, que Jesús pagó todo lo que tenía que pagar. Y es una de las seguridades más lindas que podemos tener. Nosotros no somos diferentes a la gente, somos pecadores, pero somos pecadores redimidos que hemos creído que ya lo pagó todo en la cruz por nosotros. Amén. Así que deleites y diga, no, Señor, qué lindo es estar seguro de mi salvación, qué lindo es saber que ya lo pagaste todo. ¿De que somos dignos, hermano? No somos dignos, ninguno. Pero no se trata de que usted haya pagado, se trata de que Cristo ya lo pagó todo. Yo he tenido la bendición de probar muchas cosas. Me acuerdo la vez que aprendí a gustarme el sushi. Ahora, yo pensaba como casi todo mexicano. ¿Cuál es la mentalidad del mexicano? Sushi, pescado crudo o guacamole. Esa era mi mentalidad. Algunos dicen, sí, yo estoy ahí. Pues esa era mi mentalidad. Y cuando estaba en California, en alguna ocasión, un hermano, doctor Paul yo le platicaba a Juanito del doctor Lee, cuando él se casó, un hermano de la iglesia, se casó. Él es una persona que Dios ha bendecido en la economía. De verdad que él me dio una ofrenda de mi matrimonio. Yo dije, wow, muy generoso, muy bueno. ¿A qué les cuento esto? Eso no les importa a ustedes.
Pero en una ocasión que estaba allá en California, cuando él se casó, se terminó de casar, o pasaron como una semana después de que se casó, y nos llevó a todo el grupo de los hermanos, de los amigos, nos llevó a un restaurante muy fino, ahí en California, un restaurante de sushi. No, pues llegamos y las toallitas húmedas y calientes, ¿esto para qué, no? Entré yo me la di, yo soy de barrio, ¿no? Yo cómo se levantan las manos, a veces no lavo las manos, pero yo entré, era una toalla húmeda, calientita, pues era para lavar las manos ahí. Bueno, total. Y yo no sabía ni qué íbamos a comer. Ahora, el sushi no son los rollitos de arroz que usted conoce. ¿Okay? El verdadero sushi es la pieza de pescado crudo de este tamaño, ¿okay? Sin nada, no arrocito, no salsita, solo wasabi y eso, ¿okay? Un pedazo así, $7 por un pedazo de carne así. No me eché uno entonces. Y no era una persona como 10 o 12. Era un restaurante, imagínense, yo me eché como 10 platos. Los $70. No, me dio una empacada. Pero yo no sabía del sushi. Pero cuando lo conocí, los hermanos que estaban a mi alrededor me empezaron a enseñar, ¿verdad?, cómo es el asunto. Y me enseñaron, mira, este es atún. No el atún de las latas, no piensen eso. Era un pedazo de carne color rojo bonito. Este es atún, me dijeron. Y el verdadero, me dijeron, el sashimi o el atún real crudo, el bueno, no huele a pescado. Y tú lo olías, este no huele a pescado. Y cuando te lo metes a la boca, no lo mastiques. Con tu lengua lo apachurras en tu paladar y es suficiente. Como mantequilla. Una cosa finísima. Esto es salmón, entra. Esto es anguila, entra. Bueno, 10 platos. ¿A qué le voy a decir? Una de las cosas más interesantes, y desde ahí me gustó el sushi. Ya, ni modo que pagaran $70 por mí, todavía siga comprando. Pero hay algo finísimo, algo riquísimo. Pero ¿sabe qué fueron las ricas? Que sabiendo que era carísimo, yo no pagué ni un centavo, yo no se fue a centavo. ¿Sabe que así es la salvación? La salvación es la cosa más carísima, más sofisticada, más preciosa. Y hermano, yo creo que usted no tiene una idea, hermanos. Lea todo lo que quiera la Biblia, intente investigar qué es el cielo y la descripción del Apocalipsis y de Isaías y de todo lo de la Biblia que usted crea, y creo que es importante hacerlo. Y sin embargo, aunque lo hemos estudiado, usted se va a parar en el cielo el día que se muera y va a ver y va a decir, jamás pensé que fuera tan hermoso este lugar. Yo creo que la palabra de Dios se queda corta con lo que realmente va a ser el cielo. Y lo más bonito del cielo es que el Señor hermano. Quiero que recuerde la gran bendición de que vamos al cielo por su sangre. Y estamos infinitamente agradecidos. Yo creo, hermanos, que nos falta. Puede ser estudiar la teología y hágalo. A mí me gusta estudiar sobre el cielo. Métase. Pero yo creo que nuestra imaginación se va a ver muy corta cuando estemos ahí. Del estadio consumadores. Ya lo pagó todo por nuestra salvación, bendito el Señor. ¿Por qué le servimos? Por gratitud. ¿Por qué le amamos? Por gratitud. ¿Por qué hacemos lo que hacemos y buscamos edificar su iglesia? Por gratitud, mis hermanos. No para ganarnos nada, porque eso ya está pagado. ¿Cuántos se pagan? Vamos, Señor. Bendecimos tu nombre al considerar estas palabras tan bellas que dijiste, Dios. Gracias porque a través de la cruz, a través de estas palabras, se cumplió todo el cuerpo profético, todas las profecías literalmente se cumplieron en ti, Jesús. Gracias, Señor. Ahora ayúdanos a confiar en tu palabra, ayúdanos a no dudar de la veracidad, de la claridad y de la realidad que es tu palabra. También, Señor, ayúdanos a estar siempre agradecidos toda la vida por esa bendición de la vida eterna
tan increíble que todavía no estamos disfrutando, pero se nos ha prometido por haber creído en Jesucristo. Señor, te agradecemos por lo que has sido bueno con nosotros, por estas bendiciones. Gracias por aguantar la cruz hasta el fin. Oramos en Cristo.